Buenos días, jóvenes. Seguimos con la asignatura de comunicación. Entonces estamos hablando respecto a Virginia Satir y las contribuciones que había tenido. Insisto, las contribuciones de Virginia Satir son muy importantes, entonces, bueno, le estamos dando especial atención porque además debemos tener en cuenta que toda esta parte que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy, empezó ella a desarrollarla en 1998. Entonces, a decir verdad, fue un asunto, es un asunto realmente fresco, innovador e indudablemente mucho más integrador respecto a los demás avances que se tenían de la comunicación. Entonces, bueno, tenemos que, respecto a todo esto, Virginia Satir manejaba que habían dos tipos de comunicación. Simple. Una comunicación que es de tipo funcional. Por ahora únicamente vamos a poner que es armónica. Más adelantito vamos a explicarlo con mucha más calma. Y una comunicación disfuncional. ¿Sí? Esta comunicación disfuncional no la conocen. Yo sé que esto es completamente comunicación. Es completamente desconocida para ustedes y para absolutamente todos nosotros, ¿no? Nada que conozcamos. Entonces, bueno, dentro de este tipo de comunicación disfuncional nos decía la señora Virginia Satir que los mensajes, una característica principal es que no se perciben ni se interpretan de manera adecuada. ¿De acuerdo? Su percepción y su interpretación nunca es de manera adecuada. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, les dejé una tarea, la tarea que ya se evaluó, respecto a este tipo de generalidades. Vamos a hablar sobre las generalidades porque necesitamos entender cuál es esta parte de la comunicación disfuncional. Y dentro de estas generalidades habla que no se percibe ni se interpreta de manera adecuada. Es decir, que la comunicación está basada en gran parte en suposiciones. En suposiciones. Si nosotros nos percatamos de las suposiciones, de las generalidades que nosotros hablábamos la clase anterior, podemos darnos cuenta. De hecho, si ustedes recuerdan un poquillo, hablábamos sobre la forma en la que una de las compañeras, de sus compañeras, se refería a ciertos sucesos que ocurrían en su casa. Y entonces ustedes de una manera muy ágil, me parece, empezaron a observar las cosas que se daban como ciertas generalidades. Dentro de estas generalidades tenemos las siguientes. Tenemos que la primera suposición, la primera generalidad, es que las personas actúan según sus sentimientos o percepciones compartidos conmigo, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy claro es cuando las personas hacen una afirmación y luego preguntan, ¿estarás de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una suposición, ¿sí? Yo estoy dando por hecho que la otra persona, que la afirmación que yo estoy dando, la otra persona también la está dando por hecho, ¿sí? Entonces, ¿estás de acuerdo, no? Se busca, y observen mis palabras, porque más adelante lo vamos a retomar en los modelos de la comunicación, se busca que la otra persona esté, retomando un poco a Aristóteles, esté de acuerdo, sea persuadida por mí para cierto punto de vista. Otra suposición que se lleva muy a cabo es que mis percepciones son completas. Mis percepciones son completas. ¿Sí? Y con esto nos referimos a que lo que yo percibo es completo.
Si yo percibo a una persona como irresponsable, la percibo como irresponsable en todos los sentidos, ¿de acuerdo? O sea, no puedo hacer algún tipo de acepción, no puedo hacer un tipo de análisis más completo. Simplemente reduzco a esa persona a todas esas, o a esa situación, no importa, a todas esas generalidades, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de generalidad es que yo percibo al otro o a los otros como no cambiantes. Observen, mi percepción del otro es tan completa que sé que el otro no va a cambiar. Sé que esa situación siempre va a ser la misma, ¿sí? Los mexicanos somos así y nunca vamos a cambiar, ¿sí? Porque pues así somos. O pues así somos las mujeres, ¿sí? Si ustedes observan un poquito, si ustedes entran un poquito a las redes sociales, podrán ver que esas son unas generalidades muy graves, a mi parecer, pero que existen con muchísima frecuencia. Pues es que todas las mujeres estamos locas, o pues es que todos los hombres son iguales, ¿sí? Entonces observen, las cosas son así y nunca van a cambiar. Esto es muy grave. La siguiente generalidad. Las características que yo le atribuyo al otro no son solo características, sino que son parte de él. Es decir, yo no observo una parte de la persona como una parte, ¿sí? Sino que si me parece que realiza una acción, vuelvo a lo mismo, esto parte de la percepción, de las suposiciones que yo tengo en relación al otro. Recuerden que las suposiciones siempre tienen que ver con la interacción. ¿Qué color? Las suposiciones siempre tienen que ver con lo social, es decir, siempre tienen que ver con la interacción con el otro. Específicamente con ese otro. Vuelvo a lo mismo, este otro no es el mismo que cualquier otro. Ahí ya no está tan claro, ¿verdad? Pero bueno, es decir, mi interacción con mi vecina no es lo mismo que la interacción con mi mejor amiga, no es lo mismo que la interacción con mi hermano, no es lo mismo, ¿sí? Es decir, todas estas interacciones se dan en un contexto determinado, en una transacción determinada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo puedo percibir alguna situación de, nos vamos a un ejemplo súper simple, de una mascota, y entonces resulta que si yo veo que mi mascota hace cierta actitud, no va a ser una actitud, sino que va a ser parte de toda la generalidad que voy a hacer de mi mascota, ¿de acuerdo? Ahora observen, si eso lo hacemos con una mascota, imaginen lo grave que es cuando nosotros lo hacemos con un marido, con un hijo, con una mamá, con un hermano, con cualquier persona significativa, ¿sí? Porque eso va determinando por completo la interacción que yo pueda tener con esa persona, la apertura o la cerrazón que yo pueda tener con esa persona. Entonces, bueno, esto es sumamente grave, ¿sí? Por eso les digo, y en sus tareas varias veces les puse a algunos de ustedes, tengan cuidado, pongan atención con las sutilezas que están manejando y con lo que nosotros vamos a ver en la clase del día de mañana, ¿sí? Porque es importante que ustedes puedan observar estas cosas, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Creo que un elemento importante de todas estas clases es que ustedes puedan ir integrando todas sus experiencias, todas las actitudes, todas las situaciones que ustedes han vivido, que ustedes han pasado, que las puedan ir integrando a sus contextos diarios, a sus contextos cotidianos. De lo contrario, bueno, solo queda en palabras, pues. ¿De acuerdo? La siguiente suposición, la última que vamos a manejar ahorita, es que yo, ¿sí?, puedo entrar en la mente del otro, ¿sí? Yo sé lo que el otro está pensando. Yo puedo entender lo que el otro está pensando. Y a partir de esta suposición me voy manejando. Sí, ya sé por dónde vas. Sí,
Sí, pues es que como siempre te manejas de ese modo, ya sé hacia dónde va esta discusión, ya sé qué es lo que estás pensando y ya sé qué es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, bueno, observen todas estas generalidades que hay acá. Y recuerden que todas estas generalidades de las que estamos hablando es parte de esta comunicación disfuncional. Estamos hablando hasta ahora únicamente de la comunicación disfuncional de la que nos habla la señora Virginia Satir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas son las generalidades, las suposiciones que son parte de la comunicación disfuncional. ¿Me permito borrar? Bien. Y entonces, si nosotros checamos todas estas disfunciones, todas estas generalidades, todas estas disfunciones, nos podemos percatar de otros asuntos bien bonitos, bien importantes. Ahí. Tenemos que una persona disfuncional, en un contexto social, se relaciona con el otro quien sea, pero es una persona específica, es una transacción, es una interacción específica. Y entonces en esta transacción, en esta interacción específica en la que se relaciona esta persona con comunicación disfuncional, primero tenemos que esta persona siente, vive, se percibe, asume, supone que está realmente comunicando un mensaje claro. Esta persona dice, yo me comunico un mensaje claro. ¿De acuerdo? Esa es la primera suposición que hace, después de todas estas generalidades. Y luego piensa, esto que yo estoy comunicando, este mensaje que yo estoy comunicando, el otro, por supuesto que lo pueda entender. ¿De acuerdo? Y entonces, además de todo eso, piensa que esto que está comunicando es un mensaje completo. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo. Yo, persona disfuncional, persona con comunicación disfuncional, le quiero decir a mi mamá que me molesta la forma en la que, estoy retomando un ejemplo de los que ustedes pusieron en sus tareas. Yo le comunico a mi mamá que no me gusta la forma en la que me pone a mí a hacer las labores de la casa y que a mis hermanos varones no les pone a hacer, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo le digo es, pues es que siempre soy yo la que hace todo, ¿sí? Eso es lo que el mensaje que yo le estoy enviando a mi mamá. Esa es mi mamá. ¿De acuerdo? ¿El mensaje que recibe mi mamá es claro? No. ¿Lo entiende? No, porque para ella es un reproche. ¿Es completo? No, porque no le estoy expresando absolutamente nada. ¿De acuerdo? Eso es de este lado. Sin embargo, ahora tenemos, ¿qué es lo que ocurre si la comunicación de esta mamá también es disfuncional? Que me va a dar un mensaje que tampoco va a ser claro, ¿sí? Ni va a ser claro, ni tampoco lo voy a entender, ni tampoco va a ser un mensaje completo. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo por el video de este momento. Continuamos. Gracias.